Quisiera de alguna manera conocer un poco el deliberado trabajo que tuvo la comisión, especialmente a partir de la exposición que hiciera la Defensoría del acusado. A ver. Ok. El día de ayer la Comisión Especial de Antejuicio contra Alberto Romero dio dictamen favorable. Nosotros, como miembros de la comisión, hemos escuchado a las partes, hemos seguido el debido proceso respetando cada una de las etapas que la misma comisión determinó. Fue convocada la defensa, fueron convocados los fiscales, ya habían sido juramentados en el pleno, así como fue juramentada la comisión. Todo inicia, Ernesto, ante el requerimiento fiscal que presenta justamente el fiscal el día de la plenaria. En ese momento pasa ese requerimiento a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Allí se verifica que cumpla con todos los requisitos que la ley estipula. Pasó al Pleno. Una vez aprobado por el Pleno, se conformó la comisión especial que iba a investigar y nos instalamos el siguiente día. Se notificó, el abogado de la defensa se presentó el siguiente día para poder acreditarse, lo recibimos en la comisión, dio su ponencia, su postura fue de que el diputado es inocente, se le escuchó, presentó al menos 3 pruebas. Una era la sentencia. Al diputado ya prácticamente tiene una sentencia condenatoria por enriquecimiento ilícito, que es un proceso civil. Pero este fue un indicio que usó la Fiscalía también. En esa sentencia condenatoria, el diputado lo obligan a devolver alrededor de $500,000. Pero la Fiscalía persigue 1.1, está persiguiendo en el requerimiento fiscal. Al nosotros quitarle el fuero, le va a permitir a la Fiscalía profundizar en 28 cuentas, ahorita cuentas bancarias. Ahorita solamente le han auditado 4 y eso refleja un monto de 1.1 millones. ¿Por qué delito lo van a desaforar? Se ha desaforado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ok. Cabe no señalar, por desobediencia, porque en algún momento se manejó ahí hay término. dos cosas que hay que separarlas. El fiscal presenta el requerimiento por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero. Por eso se creó la comisión de antejuicio. El diputado está retenido porque en el momento en que el fiscal llega a la Asamblea Legislativa, sus compañeras de fracción de Arena le notifican que el fiscal está presentando un requerimiento contra él y el diputado abandona el Pleno, abandona la Asamblea Legislativa y va a altas velocidades. Entiendo que hay un procedimiento policial, o sea, estaba un retén, lo detiene la policía, el diputado agredió a los policías. Eso es resistencia agresiva. La policía lo captura y lo entrega al presidente de la Asamblea, pues no puede ir preso porque tiene un fuero legislativo, pero sí puede ser retenido, que es un procedimiento que en este país ya se ha utilizado. Entonces, no es... Hay respaldo legal para eso, ¿verdad? Él no está, por supuesto, ya se ha utilizado en el pasado. En este país ese procedimiento cuando un funcionario es encontrado en flagrancia. El caso de Alberto Romero es el ejemplo vivo de cómo funcionaba la asquerosa política en El Salvador. Con él podemos ejemplificar claramente cómo funcionaba la vieja asamblea y por qué se peleaban por ser diputados en el pasado. Porque francamente era una verdadera piñata y ahí lo que salían eran buenos cheques, muchos viajes, grandes negocios. ¿Cómo se explica usted que el mismo día en que la policía lo retiene, huye la familia? Miren, la corrupción es terrible. Yo por eso hacía una reflexión. Este es un mensaje importante, Ernesto. Entiendo de que hay un informe de migración que dicta de que ese mismo día, en horas de la tarde, su esposa y su hija salieron del país. Se fueron del país. Entonces uno puede sospechar que él no pudo huir, pero que él se fue de la asamblea mucho antes de la hora del almuerzo, porque ahí una diputada de Arena salió a defenderlo. Dice que a esa hora él usualmente sale a almorzar. No, él se fue antes. Él, francamente, cuando uno ve que la familia huyó ese mismo día, uno dice, seguramente él llevaba ese mismo camino. Lo que pasa es que no pudo huir. ¿Y para qué es el fuero? ¿Para qué lo inventó el viejo sistema político corrupto, el fuero? Bueno, para darle esa ventana de tiempo para escapar, así como huyó Norman Quijano. ¿Y por qué se ha ido Margarita Escobar? ¿Y por qué se fueron otros diputados y otros exfuncionarios? Bueno, porque con el caso de Alberto Romero hemos ejemplificado
el mecanismo corrupto de cómo funcionaba la Asamblea Legislativa. El procedimiento ha sido calificado, lo califican de manera adecuada. No, por supuesto, se le ha dado toda. Lo que pasa, mira, el abogado llega y nos dice, como prueba traigo una sentencia que no está firmada, que no está en firme. Y cuando nos la devuelve la Cámara, sí estaba firmada y sí estaba en firme, y ya era condenatoria. Es la prueba que presentó el abogado. Yo no sé si el abogado en realidad quería salvar el pellejo de Beto Romero o hundirlo. Luego nos pide que como prueba leamos los viáticos, que fue, honestamente, dentro de las cosas más asquerosas que yo he leído en la Asamblea Legislativa, o que he escuchado que se ha leído en la Asamblea Legislativa, ha sido ese listado que duró 1 hora el diputado Caleb leyendo los viajes, los destinos y los montos de cómo gastaban el dinero del pueblo, y un diputado, o sea, te estoy hablando de uno. Entonces, yo no sé qué es lo que pretendía la defensa, pero a mi juicio terminó hundiendo al diputado Romero ante la opinión pública. ¿Considera que este juicio o este antejuicio no ha sido igualitario al tratamiento que se le dio a su compañero Eric García? Pero es que hay una diferencia fundamental. En el caso del otro diputado, la parte defensora que él puso se allanó. Él dijo, miren, yo vengo aquí a decirles que no me opongo. Es más, el mismo diputado Eric García había pedido que le quitaran el fuero. Hay una gran diferencia. Él pidió, quítenme el fuero. Y llegó la defensa a decir en la comisión, me allano, quítenle el fuero, nosotros estamos de acuerdo. Entonces, bueno, aquí cerremos, estamos de acuerdo, quitémosle el fuero. Pero en este caso no, el señor llegó a defender desde el primer día. Cuando se sentó, el abogado defensor dijo, mi cliente es inocente. Él no ha hecho nada. Aquí la justicia no funciona. Claro, a ellos les gusta la justicia de antes, cuando no tocaba a los corruptos, cuando dejaba libre a los de cuello blanco. Esa justicia es la que le extraña seguramente. Arena pidió en esa comisión y votó para que terminara el antejuicio, que allí ya terminara el proceso y el diputado fuera desaforado. No, conservar el fuero, no fue a favor. Al final de cuentas da un discurso el día de ayer la diputada donde dice, a mí no me parece, no me gusta, pero mira, así, para no verme hipócrita voy a votar a favor. Por eso yo decía, al final terminó dando los pero votos. la postura de Arena al inicio, junto con la defensa, fue que este proceso de antejuicio terminara y que el diputado continuara con su fuero. Esa fue la primera votación que hicimos como comisión. Entonces, cuando decimos acá que no ha sido igualitario por parte de la oposición, que ellos dicen esa narrativa, me pregunto en qué. Se les ha respetado todos los procesos, se les admitieron todas las pruebas que ellos presentaron, pero al final nosotros como comisión tenemos una valoración, Ernesto, y hay una sentencia y hay un requerimiento. Entonces a nosotros no nos cuadra. Y ojo, estamos aquí ya por primera vez con un diputado actual de la oposición viendo el tema que hemos venido señalando nosotros. El dinero producto de maletines, de compra de voluntades, de plazas fantasma, que es algo que fue habitual en las anteriores legislaturas y que a Beto le tocó en este momento, va a ser el primero, y que probablemente esta investigación nos va a dejar bien, pero bien claro cómo fue utilizado el dinero de la gente en la Asamblea Legislativa para cosas oscuras. Yo te puedo garantizar que en El Salvador no existe persecución política, existe persecución de políticos, ladrones y corruptos. Y ese es el tema principal que a la población debe de constarle. ¿Por qué? Mira, Lorena Peña, perseguida política para ellos, pero el pueblo sabe perfectamente las bondades y las comodidades en que han vivido los comandantes del FMLN después de haber incursionado en la política. Y aquí es donde hay algo bien claro, mira, donde uno no puede tener temor a decir las cosas. Si tú no recibes ningún beneficio, yo particularmente no tengo vehículo de la Asamblea Legislativa, no recibo vales de combustible de la Asamblea Legislativa, no tengo teléfono, no los famosos $14,000 que mencionan que cada diputado, por lo menos te puedo decir que en mi fracción ningún diputado administra $14,000, que es la narrativa de ellos, y que esos $14,000 no tienen por qué estar reflejados en ningún incremento patrimonial de ningún diputado de la Asamblea Legislativa, por lo menos, y te lo puedo aclarar porque también para ellos... Qué bueno que me lo aclaras acá porque mañana, las reglas muchos creen que eso se mantiene. Eso es totalmente falso. El salario del diputado ya está establecido por una ley y eso es lo que te tiene que ingresar a tu cuenta y es lo que tiene que ver probidad y les va a aparecer a ellos, a los diputados de oposición y a los nuestros. Nosotros los resultados de cada una de las encuestas que
expresa, de hecho esta encuesta, la casa encuestadora o quienes están detrás de la casa encuestadora no son muy favorables al gobierno ni a nosotros, y sin embargo dan unos muy buenos resultados. Nosotros todo lo tomamos con humildad y desde el sentido en que la gente percibe un cambio, ya lo decía el colega diputado José Urbina, percibe ese cambio entre lo que había y lo que ahora existe, pero también entendemos que la población ha cambiado su percepción en la manera en cómo se hacen las cosas. La población tiene dos opciones. Lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele en compañía de una asamblea legislativa, que es donde nosotros pertenecemos, que le hemos apoyado, que estamos a la par del presidente, que por supuesto cabe resaltar que la aprobación de la población hacia el presidente es algo que puede ser hasta objeto de estudio, el ver cómo la gente valora, aprecia lo que el presidente ha hecho por este país y por lo tanto le da el respaldo para un segundo mandato. Pero también es importante en estos datos ver lo que quiere la gente para una siguiente legislatura, porque va en combo. Yo sí estoy claro, la población hoy por hoy, las marcas de Arena y del FMLN las detesta. Y ahí está la intención de voto que tú puedes ver reflejado en esa encuesta. O sea, tenemos claro nosotros que aquí hay que ir ordenando el país por áreas prioritarias. Primero, había que sanar nuestra tierra de esa plaga criminal que dejó el viejo sistema político desde los acuerdos de paz. Una guerra social que dejó como saldo más de 100,000 muertos. Pero el presidente valientemente, desde que asumió la presidencia, se enfocó en proteger al pueblo honrado, a la población buena, y en castigar a los malos. Y recordemos primero que el presidente hizo todo lo necesario para proteger al pueblo de la pandemia, algo que el pueblo agradece. Fuimos un ejemplo para América, lo dijo la misma OMS, El Salvador implementó un modelo eficiente para proteger al pueblo de ese mortal virus, pero también los ha protegido de ese virus, de esas pandillas que fueron prosperando con los gobiernos corruptos e ineptos del pasado, y eso ha hecho que se despierte toda una corriente de esperanza en América Latina. En cualquier país de América Latina, Nayib Bukele sería presidente. Si lo ponen en la papeleta, votarían por él, por lo que ha hecho en El Salvador, el milagro salvadoreño, cómo hizo el presidente para asegurar algo que era impensable. Porque si siguiera Arena y FMLN, seguiríamos en esa guerra social. Hay una pregunta que dice: buenos días, Ernesto, pregúntale a los diputados por qué no se ha deforado en este caso a la diputada Rebeca Santos. Dice, hay audio donde ella habla con el diputado Eric García usando vocabulario, bueno, el SOES, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? No hay ningún... en ese aspecto, la valoración de hablar de justicia selectiva, cuando Nuevas Ideas ha desaforado a 3 de sus diputados, no uno, Eric García y 2 más. Los primeros 2 porque quisieron participar en una compra de voluntades y llevarse o tentar a algunos miembros de la fracción que inmediatamente los denunciaron. Y el segundo ha sido Eric García. En el caso de Eric García hubo un requerimiento fiscal. Efectivamente, la opinión pública conoce los audios y todo, donde es mencionada la diputada Rebeca Santos. La diputada Rebeca Santos enfrentó un proceso de investigación partidaria donde fue inhabilitada para ejercer o para ser inscrita como candidata diputada por el Departamento de la Libertad para las próximas elecciones. Ahora, cabe aclarar algo. Con todo lo que se ha dicho en la investigación del diputado Eric, nosotros como diputados, y el fiscal que lo hizo muy bien, llevó un requerimiento para que se le quitara el fuero inmediatamente. El diputado ya fue capturado, la investigación sigue, allí hubieron un montón de elementos que definitivamente la Fiscalía tiene que ver a profundidad y llegar a la verdad. Ya queda en la instancia de la Fiscalía. Nosotros como diputados, te lo aseguro, no lo digo solamente por la diputada Rebeca Santos, sino por cualquier otro diputado de Nuevas Ideas que sea requerido por la justicia, se va a instalar una comisión de antejuicio en el momento en que el fiscal lleve el requerimiento. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Yo sí quiero aclarar esto. La postura de Arena en el desafuero de Norman Quijano fue salirse del pleno y no votar. La oposición defendió a ese corrupto. La postura de Arena en este antejuicio fue, en la comisión, votar a favor de que el antejuicio no siguiera.
defendiendo a otro corrupto. Entonces yo no creo aquí en la teoría de que Nuevas Ideas tiene justicia selectiva o que el fiscal tiene justicia selectiva, cuando nosotros como partido político ya desaforamos a 3 diputados y no le hemos negado el derecho a que las instituciones actúen. Le antecede obviamente toda una experiencia en el ramo empresarial, pero también político, y ahora en una perspectiva con el Partido Demócrata Cristiano. Sí, yo ingresé a la democracia cristiana cuando era joven, entré a la Juventud Demócrata Cristiana, allá en tiempos de Duarte, estuvimos con Morales Serles y Claramón, allá en el Parque Libertad. Bueno, anduvimos ahí en la democracia cristiana. Posteriormente, en el año 2000, fui candidato a alcalde por el PDC en Santa Tecla. De eso, gracias a Dios, que quedamos no se logró la alcaldía, pero quedamos en una muy buena posición. Mis raíces han sido demócratas cristianos porque siempre he creído y estoy seguro en la democracia que debe haber un país, que es un pueblo que debe ser libre de elegir a sus gobernantes, como lo tenemos actualmente. Es un pueblo que ha elegido a sus gobernantes y estamos en la libertad de hacerlo. Entonces, me he identificado bastante con los principios demócratas y cristianos del partido PDC. A ver, ¿cuáles son las condiciones que lo llevan a usted ahora nuevamente a introducirse en la política directamente con esta candidatura? ¿Y cuál es el examen o cuál es el diagnóstico de cómo ve el país? Perfecto, fíjese que yo regreso a la libertad, ahí tengo 40 años de vivir en Santa Tecla, ahí veo toda mi familia, mis hermanos y todos. Entonces, Santa Tecla para mí ha sido donde yo realmente me he desarrollado empresarialmente, es donde he estado todo el resto de mi vida empresarial y hemos caminado. Entonces, vengo y sucede que mi hijo se va a Guatemala a administrar las empresas a Guatemala. Entonces queda solo. Yo tengo que regresar a ver las empresas aquí a Santa Tecla. Y estando ahí, me invita el diputado Carballo, pues que regrese a la democracia cristiana, siendo amigo personal mío, a don Reinaldo, a quien le agradezco la invitación. Entonces vengo y empiezo a ver el panorama y empiezo a reunirme con gente como doña Mélida Villatoro, que hablamos al principio, como con el licenciado licenciado panameño, que estuvimos allá en el 2000 y que anduvimos ahí, el licenciado Caballero también. Empezamos a reunirle y le digo, mire, ¿cómo lo ven ustedes? Entonces me reuní con la gente antigua del PDC, gente PDCistas de corazón, de verdad, de nacimiento, con otros amigos más, y me dijeron, vamos, don Luis, entremos en la candidatura, lo vamos a apoyar y estamos seguros que vamos a ganar. Hablemos de propuestas en términos de conocer su visión. ¿Qué es lo que el país necesita de ser, digamos, bajo esa mirada, bajo ese horizonte por el cual usted busca ganar una diputación? ¿Qué es lo que el país necesita? Mire, ¿cuál es su aporte, ¿no? A mi ver, lo más importante es que a mi criterio, y por ser yo un trasplantado renal, ¿verdad? Estoy trasplantado renal, yo sé lo que es sufrir una insuficiencia renal. Yo sé cuál es el calvario que se vive, lo conozco, no me lo han contado, lo he vivido. Entonces, gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad y tuve las condiciones económicas para hacerme un trasplante, porque en el país, si usted no está asegurado, no hay forma de comer un trasplante. Entonces, lo que para mí, una de las cosas que me motiva es para seguir y apoyar al presidente con las ideas, ¿verdad?, de cómo instalar el Instituto de Trasplante Renal en El Salvador. No existe ahorita. Pero tenemos una ley, ¿no? Hay una ley, pero hay una ley de donación de órganos. Donación de órganos que se creó, creo que en el periodo que usted... Yo fui quien lo promoví. Yo recuerdo que la Asamblea se aprueba. ¿Qué ha pasado con esa ley? La ley creo que es un elemento importante que puede ser, digamos, de mucha utilidad hoy en día. ¿Cuánta gente hoy no necesita de un órgano? Claro, la ley está, pero no está el instituto, que hay que crearlo. Entonces hay que ir donde el presidente y ayude a decirle, mire, presidente, creemos en el instituto. No se ocupa mucho. En los mismos hospitales solo debemos de asignar una área para el instituto. Entonces, eso nos va a ayudar a muchas personas. Muchas personas que realmente necesitan un trasplante de riñón. Sí. Entonces, incluso hay
ahí la ley contempla la donación de órganos cadavéricos. Todo eso viene a beneficiar a El Salvador. Esa es una de las razones fundamentales por las que yo voy y quiero estar ahí en la Asamblea Legislativa para seguir promoviendo. Pero buenos días, saludos. Escuché al señor Urías manifestar que La Libertad es el departamento que tiene la mayor posibilidad de desarrollo turístico y que él está dispuesto a acompañar el trabajo del presidente Nayib. Entonces, ¿trabajaría por seguir desarrollando el trabajo hecho en Sur City para que siga haciendo este proyecto que ha logrado impulsar el turismo nacional e internacional? Pregunta. Sí, fíjese que... Cuénteme un poco. La Libertad tiene las mejores playas de El Salvador, son 16 playas, de Misata hasta la Bocana, La Paz, Río de la Paz aquí. Contempla San Diego, el Sunsal. Entonces, la idea de Sur City es que se amplíe a todas las playas. O sea, que desarrollemos toda la zona. Y no solamente dejarlo a nivel de playa. Fíjese que Sur City puede llegar y subir hasta la montaña. Abajo es Sur City, arriba a 18 kilómetros, póngale, de la playa La Perla, tenemos nosotros Teotepeque, que ahí empieza a estar la cordillera del Bálsamo. Entonces la gente puede darse tours que vayan a ver el tour del Bálsamo ahí arriba. A menos de 18, tenemos quizás a unos 12 kilómetros, tenemos Chiltipán, también que es otro municipio agrícolamente muy productivo. Hay que desarrollarlo para que el turista también vaya y conozca los pueblos pintorescos. A ver, hay otro elemento importante que destaca lo que es el clima electoral hoy en día. Las condiciones favorables desde el punto de vista del trabajo que se hace como un Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo ve el factor competitivo frente a una realidad que presenta la más reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, por ejemplo? ¿Qué piensa? Fíjese que vi la encuesta. A nosotros nos dan el 1.5, según la Gavidia. Hay otro partido que tiene diputados en el Levantamiento de la Libertad, y le da 2.4. Son 9 décimas de diferencia. Son 9 décimas. Entonces, si él es diputado actualmente y nosotros estamos a 9 décimas de él y no hemos empezado la campaña, salimos nomás el sábado recién pasado ya como candidatos, entonces quiere decir que en La Libertad ya se habla del PDC, ya hay algo. Dependiendo del trabajo que hagamos, ese trabajo que tenemos que hacer de territorio, de andar con la gente, de llegar, de hablar, partiendo de eso, creería yo que vamos a ir subiendo, insistiendo de que tenemos todas las posibilidades de ganar en La Libertad. Somos la nueva democracia cristiana, somos la gente verdaderamente demócrata, que queremos participación de la gente, queremos que la gente se involucre en el partido y que vayamos. Somos una nueva esperanza. ¿Qué pasó en el pasado? El partido estaba posesionado vamos a decir, por Parker y sus aliados, no dejaban participar, ellos obedecían a otros intereses que no eran los demócratas cristianos, intereses más mezquinos, y obedecían únicamente a otros principios que estaban detrás de ellos. El partido estaba como secuestrado. Entonces, la gente que era verdaderamente demócrata cristiano no podíamos ir. Llega la renovación, llega el diputado Carballo y viene y hace la transformación del PDC. Y saca a toda esa gente que dañó tanto al partido, que lo hizo llegar a niveles tan bajos, ¿verdad? Siendo un partido de trayectoria, siendo un partido de más de 60 años de existencia, siendo un partido asociado a la socialdemócrata internacional, y lo hacen llegar tan bajo porque perdieron ellos los principios demócratas y cristianos, porque no puede haber un buen político si no es un buen cristiano. Tiene que ser realmente una persona con fe en Dios, un creyente, un cristiano, para poder servirle a la gente.